Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Prefiero que hagan calumnia de mi silencio a que la hagan de mis palabras. Nicolás Chamfort. Buenas noches y bienvenidos una semana más a la historia entre bambalinas. Si es la primera vez que nos escuchas, mi nombre es María Barbancho y este es un canal donde si te gusta la historia, la descubrirás de otra manera, porque si hay algo que nos apasiona es vivir la historia como una aventura y viajar hasta sus confines, allí donde realmente se escriben las historias entre bambalinas. Y esta semana, y complaciendo la petición de Almudena, una seguidora de la historia entre bambalinas, vamos precisamente a internarnos en las bambalinas de la historia de una de las mujeres más poderosas, influyentes, carismática, intrépida, controvertida y algunos dicen que también pendenciera y casquivana. Me estoy refiriendo a doña Ana Hurtado de Mendoza y de Silva, duquesa de Pastrana y princesa de Éboli, y que, por lo que cuenta la historia, en el siglo XVI, una centuria muy convulsa para el Imperio español, donde revueltas, sediciones y conjuras marcaron los acontecimientos de esos años, formó parte de una de esas conjuras, y tal vez de la más grave de todas: conspirar contra su propio país y contra el hombre más poderoso del siglo XVI, el monarca de aquel Imperio español donde no se ponía el sol, Felipe II, el rey prudente. Pasó sus últimos años recluida en su palacio ducal, el Palacio de Pastrana. Allí estuvo cautiva hasta que falleció en el año 1592, víctima de la enfermedad, con la única compañía de su hija pequeña Ana y de dos sirvientas que le fueron leales hasta el último momento. Y fue el propio rey Felipe II quien ordenó su encierro, y en eso fue extremadamente despiadado con ella. Se habló de amores tormentosos entre la princesa de Éboli y el secretario personal del rey, Antonio Pérez, una vez hubo fallecido el esposo de doña Ana. También de celos de Felipe II, de intrigas y traiciones, de asesinatos. Elementos suficientes para convertir a la princesa de Éboli en uno de los personajes más populares y enigmáticos de nuestra historia. Imaginar a una mujer que había sido tan poderosa viviendo sus últimos años aislada en una habitación en la que, por orden del rey, se levantó un muro para que no tuviera ocasión de relacionarse con nadie, a pesar de lo que se contó que hizo, si es que lo hizo, inspira una honda pena. Y todo contacto que tenía con el exterior era a través de un torno en la parte baja de ese muro, por el que le pasaban la comida y por donde le practicaban las sangrías cuando su salud empezó a deteriorarse. Eso y una única hora al día, durante la que le permitían salir al balcón de la habitación, un balcón con barrotes donde podía ver la luz del sol y respirar aire puro. Un balcón que pasó la historia con ese nombre, el Balcón de la Hora, y que en la actualidad puede visitarse si viajáis a Pastrana. Su historia es un binomio de verdad y leyenda, y esta noche intentaré separar el trigo de la paja y que la verdad de su vida prevalezca sobre la leyenda, aunque con un personaje como la princesa de Éboli eso sea una tarea algo complicada. No fue una santa, ni tampoco una virtuosa en su conducta en muchos momentos de su vida, pero fue una esposa enamorada y fiel hasta el fallecimiento de su marido, y después simplemente siguió siendo una mujer de su tiempo y de su posición, rancio, abolengo y alta cuna, personas para quienes la posición social y la cercanía con el poder eran las aspiraciones sobre las que diseñaban sus vidas y las de sus herederos. De todos modos, a lo largo de la historia,
Hemos visto lo fácil que ha sido siempre culpar a las mujeres y qué mejor argumento que la utilización de sus encantos. La libertad, la audacia, la inteligencia, el talento no eran cualidades que se atribuyeran al sexo femenino. Y además, ¿a quién podría interesarle en aquel mundo de hombres la verdad de una mujer, aunque fuese solo su verdad? Pero la pregunta es, ¿qué hizo la princesa de Éboli para merecer tal castigo? ¿Qué tipo de crimen cometió para que el rey Felipe II la condenara a morir sola y aislada tras un muro en una habitación de su palacio ducal de Pastrana? Ana Hurtado de Mendoza nació en Cifuentes, Guadalajara, en junio de 1540, hija única del matrimonio formado por Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, duque de Francavilla y segundo conde de Mélito, consejero de Estado, virrey de Aragón y Cataluña bajo el reinado de Felipe II y nieto del cardenal Mendoza, que por títulos no quede, y por Catalina de Silva y Andrade, duquesa de Francavilla, hija a su vez de los condes de Cifuentes, familia noble de origen lusitano. Fue bautizada en la iglesia de San Salvador el 29 de junio de 1540. Así que doña Ana, ya desde su nacimiento, perteneció a la más distinguida nobleza castellana. Recibió una educación exquisita, entre otras cosas, porque su madre poseía una de las bibliotecas más impresionantes de la época. Y entre sus libros también los había de astrología, magia, esoterismo, videncia, biblioteca que heredó la princesa. Su infancia no fue feliz, la vida conyugal de sus padres era un verdadero infierno y las disputas y los gritos entre ellos eran constantes. Y es que don Diego era un mujeriego contumaz y es muy posible que esa fuese una de las muchas razones por las que el matrimonio fue un absoluto fracaso. Por supuesto, la pequeña Ana no era ajena a las infidelidades de su padre ni a las discusiones de sus progenitores y sufría por ello. Su mayor deseo en aquellos años era salir de la casa familiar. La cercanía de los Hurtado de Mendoza con la monarquía española ya venía de tiempos de Carlos I de España, cercanía que se afianzó con su hijo Felipe II, llamado a ser el rey prudente, el hombre, como os he dicho, más importante e influyente que vio el siglo XVI en todo el mundo, el hombre más poderoso de su tiempo. Ana de Mendoza siempre destacó por su extraordinaria belleza y sobresalía por encima de cualquier otra joven de la nobleza. Y a pesar del empeño de su madre, no fue muy versada en letras y disciplinas académicas, pero sí en prácticas que algunos tacharon de ser varoniles para una dama distinguida de aquella época. Le gustaba montar a caballo y batirse en duelo a florete, y precisamente se dice que fue así como su ojo derecho quedó inutilizado, en un lance con un paje que, sin pretenderlo, clavó la punta del florete en su ojo durante un duelo de esgrima. Otra versión del porqué de ese famoso parche que la caracterizó es que padecía estrabismo, que era bizca, y pretendía con el parche ocultar ese defecto. Pero la versión más aceptada entre los historiadores es que sufría leucoma, una afección ocular que le da un peculiar aspecto lechoso al ojo, además de una evidente desviación del globo ocular, lo que provoca que el ojo quede tan feo, opaco y sálido que exige el uso de un parche. Unos documentos de la época revelan que en verdad debía tener un defecto y que no se trataba de una moda de ella o que quisiera llamar la atención poniéndose ese parche. Unos escritos se refieren a doña Ana como una de las mujeres más bellas de su tiempo, aunque tuerta, y en una carta de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, se dirige a ella de la siguiente manera: a mi tuerta beso las manos y no digo los ojos hasta que yo la escriba a ella a que se acuerde de este su amigo. Y otro más, en esta ocasión, del prior don Hernando de Toledo, hijo del duque de Alba, y que decía así: anoche, a eso de la 1, estaban unas damas tratando de que traería el ojo de la princesa de Éboli. La una decía que de bayeta y la otra que lo traería de Anacoste, que era más fresco. Evidentemente estaban hablando de la tela que cubría el ojo de la princesa. Pero ese parche no restó ni un ápice a su belleza, más bien le dio un aire misterioso y seductor. Pequeña de cuerpo, cabello negro y tez pálida,
pero como os he dicho, de una extraordinaria belleza. Poseía una arrolladora personalidad, era simpática y locuaz, se enfadaba con facilidad y sus cóleras eran terribles. Sabía cómo hacerse querer y cómo ganar amigos, pero los rechazaba furiosamente si ellos no se adaptaban enseguida a su indomable voluntad de niña mimada y caprichosa. Mientras tanto, su padre, don Diego, entre amante y amante y pelea tras pelea con su esposa, sacó tiempo para buscarle a su hija un buen pretendiente, un buen partido, y siendo como era, hija única y recibiría una incontable y considerable herencia en posesiones, títulos, joyas, cuadros, dinero, lo mejor era buscarle acomodo en la corte. Sus padres, evidentemente, quisieron tener hijos varones, pero dado que el matrimonio era un desastre y acabaron separándose, no se dio la oportunidad. Y qué mejor candidato para pretendienta tan ilustre que don Ruy Gómez da Silva, nieto del paje que la reina Isabel, madre de Felipe II, se trajo de Portugal, y leal como pocos a Felipe II, que por aquel entonces, año 1552, aún era príncipe. Fueron compañeros de juegos y de estudios, y con los años Gómez da Silva se convirtió en la sombra del rey. Lo acompañó en su primer gran viaje a Europa, que duró 3 años. También estuvo en su viaje a Londres, cuando Felipe II se casó con María Tudor. Viajó con él por Europa y junto a su soberano luchó en San Quintín por los intereses españoles. Y aquella relación entre el monarca y el portugués se reforzó a su regreso a España con vínculos que parecían indestructibles. Entre el monarca y el portugués se había forjado una franca amistad y Felipe II lo apreciaba sinceramente. Ana de Mendoza, cuando la prometen a Gómez da Silva en el año 1552, tiene solo 12 años, mientras que el pretendiente tenía 36, una diferencia de más de 20 años. Pero en aquellos tiempos era habitual casarse joven y que el marido fuese bastante más mayor, especialmente entre la nobleza y la monarquía, porque posiblemente no se vivía muchos años. Así que te casaban con 14 años, tenías los máximos hijos posibles para que te sobrevivieran la mitad y morías a los 40 o 50 años siendo considerado un anciano. Pero es que estamos hablando del siglo XVI, otros tiempos y otra forma de vivir. La boda por poderes tuvo lugar en Zaragoza, la capital del virreinato aragonés, un año después. Ana quedó en el hogar familiar bajo la tutela de sus padres hasta 1557, cuando Gómez da Silva regresa a España tras un largo periodo como excelente embajador de los intereses de España en Inglaterra, Flandes y Portugal. Y fue entonces cuando pudo consumarse el matrimonio. Hay que recordar que Ana de Mendoza era una niña cuando se casó, así que igualmente, de haber estado su esposo en España, el matrimonio tampoco se habría consumado. Gómez da Silva era el mejor lugarteniente de Felipe II y el llamado a ser hombre importante del monarca. La dote, por supuesto, también fue magnífica. Cuando acompañó a Felipe II a Inglaterra para su boda con María Tudor, la joven y recién casada Ana se quedó en la corte bajo la supervisión de su madre, y fue entonces cuando comenzó a aprender el funcionamiento de la política cortesana. Y también en ese tiempo, madre e hija empezaron a relacionarse en Valladolid con personajes un tanto extraños, místicos, adivinos, alquimistas, astrólogos, videntes, personajes que hablaban de religiosidad exagerada, de iluminados, y esto, como no, llegó tanto a oídos de Felipe II como de su ya esposo Gómez da Silva, que decide llevársela para la corte en Madrid. Pensad que el fenómeno Illuminati en España era un auténtico problema, especialmente para la Iglesia, pues eran personas que querían acceder a Dios de forma personal y no a través de un sacerdote, ya que ellos mismos conectaban con Dios. El iluminismo, así como otras herejías, supuso, como acabo de deciros, un verdadero y serio dolor de cabeza para la Iglesia. El matrimonio Gómez da Silva siempre permaneció fiel a Felipe II. Ya como rey, en 1559, compensó los grandes servicios prestados a España por Gómez da Silva y aquella lealtad y entrega, otorgándole el título de príncipe de Éboli. Para quien no lo sepa, Éboli es una pequeña ciudad italiana que pertenecía a lo que entonces era el Reino de Nápoles y que formaba parte de las posesiones del Imperio Español en Italia. En realidad, el título se lo otorgó a Gómez da Silva, pero
Doña Ana, al estar casada con él, también adoptó el título como princesa consorte. Posteriormente, en 1566, les concedió el título de duques de Pastrana, cuando el matrimonio se instaló allí. El afecto que él resentía por la pareja no era nuevo. Conocía a Gómez da Silva desde niños, igual que a doña Ana. De hecho, se trataban como primo y prima, un tratamiento afectuoso que tenían entre sí los grandes de España. Pero como no, estaban los que buscaron otro tipo de explicación a aquel trato de favor que tanto molestaba a más de uno y a más de dos en la corte. La envidia ha sido y sigue siendo en este país una particularidad de nuestro ADN. Y una vez más, la leyenda entra en escena, señalándola como una mujer pérfida y ambiciosa, capaz de cualquier cosa por estar cerca del poder de la corte. Se llegó a decir y a difundir como malicioso chisme que el primogénito de los príncipes, don Diego, aunque en realidad fue el tercer hijo en orden de nacimiento, pero el primer varón que sobrevivió, era hijo de Felipe II. Al nacer rubio y los padres Gómez da Silva y la princesa ser morenos, solo había que sumar 2 y 2 para los conspiranoicos cortesanos, y algunos llegaron a decir mucho más, afirmando que el rey había concertado aquel matrimonio y encumbrado a Gómez da Silva para que éste consintiera sus amores con doña Ana. La maledicencia, o mejor dicho, la mala leche, también forma parte de nuestro ADN. No tuve más amor que mi esposo, solo a él me sujeté, y fueron locos los que de otra forma pensaron. Ana Hurtado de Mendoza, sí, a alguien amó de verdad y sinceramente ese fue su esposo, con quien estuvo felizmente casada durante 20 años y a quien fue fiel hasta el día de su muerte en el año 1573. Y durante esos 20 años nacieron 10 hijos, de los que solo 5 llegaron a edad adulta y que tuvieron la suerte de alcanzar grandes posiciones. Ya os he comentado que en aquella época la mortandad infantil era relativamente habitual. Parías 10 hijos para que sobrevivieran al menos la mitad, porque de todos ellos, 5 o 6 morían en los primeros años o tras el parto. La princesa de Éboli no era una desconocida en la corte vallisoletana. En su juventud, o ya de casada y con el marido ausente en asuntos de estado, se había prodigado por las fiestas de Valladolid, dejándose ver en los eventos más relevantes donde todos quedaban prendados de su belleza, de su talante, de su forma de ser, de su manera de actuar. Eso sí, ya en aquellos tiempos se decía de ella que era algo conspiranoica, pues soñaba entroncar a su familia con la corona portuguesa, y eso molestaba en la corte, y es comprensible. En aquel momento de la historia existía una aspiración española de fusionar los reinos español y portugués, algo que ocurrió finalmente en 1580. Pero en aquel momento concreto, en la década de los 50 del siglo XVI, decir que tu familia podía estar bien asentada en la corte de Portugal era lo más parecido a una traición, pues España lo que no deseaba por nada del mundo era encontrarse con obstáculos o impedimentos para quedarse con la corona lusa. Después del tercer matrimonio del monarca con Isabel de Valois, los príncipes de Éboli afianzaron aún más su posición. Doña Ana se hizo íntima de la reina, algo fácil de entender, ya que tenían más o menos la misma edad, y la reina claramente la distinguía a ella por encima del resto de las damas de la corte. Paseaban a caballo por las afueras de Toledo, por aquel entonces era donde se encontraba la corte, y eran muy frecuentes sus salidas al campo. Cuentan que Catalina de Médicis, la madre de la reina, regaló a la princesa de Éboli una hermosa sortija como muestra de agradecimiento por la dedicación que prestaba a su hija. Cuando en 1561 la corte se establece en Madrid, los príncipes de Éboli se trasladan a vivir muy cerca del Alcázar, en el denominado núcleo fundamental de la nueva corte. Todos los nobles intentaban instalarse en esa zona por su proximidad a la residencia real. La privilegiada posición de la que gozaban los príncipes de Éboli en la corte avivaba la enemistad de los duques de Alba, que observaban muy de cerca sus movimientos y que intrigaban en los círculos de poder, pues deseaban ocupar el lugar de los Éboli al lado de los reyes. La rivalidad entre las facciones políticas que seguían al rey y al duque de Alba, es decir, los que estaban en el bando del duque de Alba, los albistas, y los que estaban al lado del rey Felipe II, los ebolistas, será una constante en su reinado.
A mediados de la década de los 60 del siglo XVI, una serie de acontecimientos en la política internacional colocan al duque de Alba al frente de la dirección política de Felipe II, reemplazando así al príncipe de Éboli en los asuntos importantes de Estado, un papel que no volvió a desempeñar jamás. De hecho, cuando fallece en el año 1573, lo hace sin haber recuperado la importancia política que había tenido en el pasado. Los príncipes abandonan la corte y se trasladan a Pastrana. Allí nacen sus dos últimos hijos, Fernando y Ana, la niña que acompañará a su madre hasta la muerte de ésta. Compraron todos los terrenos aledaños y la localidad conoció años de esplendor tanto en lo económico como en lo demográfico. Repobló de árboles frutales grandes extensiones y promovió el desarrollo industrial de la zona. Se crearon fábricas de tapices y brocados y para favorecer la industria sedera, tan en boga en aquel tiempo, se plantaron moreras. La princesa embelleció las calles y el matrimonio fundó 3 conventos. Posiblemente el fervor religioso que sobre ella ejerció Ana de Austria determinó aquel empeño en darle mayor dignidad a su pueblo. Por otra parte, Gómez da Silva, conocedor del panorama religioso y siendo como era el mejor mediador entre Roma y Felipe II, vio la conveniencia de participar de forma activa en las reformas monásticas que el soberano acababa de poner en práctica. La obra y la figura de Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, nombre secular de Teresa de Ávila, la futura santa y la mujer más relevante y fogosa en personalidad del momento, gozaba del apoyo real. Y tal vez por ello, y para asegurar el éxito de la empresa, los príncipes la llamaron a Pastrana, algo que tuvo lugar en 1569. Teresa de Ávila acababa de fundar una orden, las Carmelitas Descalzas, y allí que se presentó en Pastrana para fundar los conventos carmelitas. Ambas mujeres, de fuerte carácter, no chocaron al principio, pero el enfrentamiento entre ellas, pasado un tiempo, fue inevitable. La princesa, mandona, intrigante y manírrota, quería intervenir en la organización y la vida interna de los conventos y esto, como es natural, provocó serios conflictos con las monjas, los frailes y la propia fundadora, Teresa de Ávila. En un principio, los problemas fueron suavizados por el tacto y la cordura del esposo, el príncipe de Éboli, muy querido y respetado por Teresa de Ávila, a quien la monja consideraba hombre cuerdo y cabal, opinión muy distinta de la que tenía de su esposa, y que durante aquella corta y tumultuosa relación entre ambas mujeres siempre jugó el papel de pacificador. Pero aquellas fricciones, en principio baladíes para el príncipe y de fácil solución, se agudizaron cuando éste murió el 29 de julio de 1573 y que finalmente desembocaron en algo mucho peor. Pero antes, y pese a todos los inconvenientes habidos y por haber, los conventos quedan inaugurados y las carmelitas se instalan en ellos. Es muy probable que Teresa de Ávila conociese el carácter orgulloso y mandón de la princesa a través de los duques de Alba, los grandes enemigos de los Éboli en aquella batalla por conseguir un lugar de dominio y poder junto al monarca. No en vano, fueron los grandes benefactores de la fundación de la religiosa, pero el carácter de la monja no era precisamente un plácido mar en calma. Tal vez no era tan turbulento como el de la princesa, pero a tozuda no le ganaba a nadie. Y le gustaba tanto como a doña Ana imponer su voluntad, que además juzgaba coincidente con la voluntad divina. Pero conozcamos el episodio que rompe definitivamente la relación entre ambas mujeres. Por lo visto, doña Ana estaba muy interesada en el diario de Teresa de Ávila, su manuscrito El libro de la vida, donde la religiosa narraba el surgimiento de su vocación religiosa y sus experiencias místicas. Además, había llegado a oídos de la princesa que la duquesa de Alba lo había leído y ella no iba a ser menos. Pero es que la religiosa se fiaba de la duquesa de Alba, mientras que desconfiaba y mucho de la Éboli. Ante la negativa de Teresa de Ávila, Gómez da Silva intercedió en favor de su esposa hasta finalmente convencerla. Cuando la religiosa le hizo entrega de su diario, le arrancó a la princesa la promesa de que jamás desvelaría nada de lo que allí había escrito. La Éboli, por supuesto, le dio su palabra que no cumplió. Y aquí, nuevamente, historia y leyenda vuelven a ir de la mano en el cómo Teresa de Ávila descubrió la traición de la princesa.
En una ocasión, y cuando doña Ana ya tenía en su poder el manuscrito, la sorprendieron leyéndolo en voz alta, rodeada de sirvientes y pajes que, como ella, reían a carcajadas las confidencias íntimas de la religiosa. Donde se confunden historia y leyenda es en si fue la propia Teresa de Ávila quien la pilló con las manos en la masa o fue alguien cercano a ella que después la informó. Sea como fuere, la relación entre ambas se rompió definitivamente y cuentan que la religiosa se lamentaba diciendo: «Mi libro es leído en los fogones de palacio». Pero el asunto no quedó ahí. Tiempo después, ya con su marido fallecido, y en un posible acto de venganza contra la monja, la princesa de Éboli denunció el manuscrito a la Santa Inquisición y el Santo Oficio paralizó la edición del texto, es decir, su publicación, nada menos que 10 años. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Gómez da Silva murió súbitamente en Madrid el 29 de julio de 1573. Para entonces habían vuelto a instalarse en la corte. Una desconsolada doña Ana, vestida con hábito frailuno, viaja hasta Pastrana en un carro descubierto acompañando el cadáver de su marido, ante el que había jurado abandonar este mundo e ingresar en un convento. Promesa que cumplió, aunque no por mucho tiempo. Respetando la voluntad de su esposo, el príncipe fue sepultado en la iglesia colegiata de Nuestra Señora de Pastrana. Gómez da Silva nombró a su esposa tutora de sus hijos y administradora de sus bienes, pero cuentan que doña Ana estaba enloquecida y sin saber qué hacer. Sumida en una profunda tristeza, se reafirmó en aquella promesa hecha a su marido difunto y tras el funeral ingresa en uno de los conventos de las Carmelitas Descalzas, patrocinado por ella y su esposo, alterando por completo sus hábitos de recogimiento, exigiendo que se le permitiera recibir visitas e imponiendo que las 2 sirvientas que la acompañaban fuesen también acogidas como novicias. Ella se ciñó los hábitos carmelitas con el nombre de Sor Ana de la Madre de Dios. Aquella decisión, por supuesto, fue tomada por su familia y por la corte como una determinación a todas luces desquiciada y para muchos excéntrica. Cuentan que cuando la priora Isabel de Santo Domingo supo de las intenciones de la princesa de Éboli de ingresar en el convento, no pudo contenerse y exclamó: «La princesa monja, yo doy la casa por deshecha». Y no se equivocó. Muy pronto surgieron los problemas entre doña Ana y las monjas. Y es que una mujer como ella, dada a las fiestas, a la frivolidad, al ambiente siempre bullicioso de la corte y acostumbrada a hacer su santa voluntad, no iba a someterse a la vida austera del convento y a sus exigentes normas. Cierto que al principio se instaló en una de esas celdas de convento espartana y austera, de dimensiones reducidas, y se adaptó a los desayunos sobrios, a los ayunos, a los rezos continuos, pero tal vida de recogimiento y penitencia no iba con ella. Había vivido y disfrutado el lujo y el glamour del siglo XVI, el boato y el esplendor de la corte, y el ambiente del convento la estaba asfixiando. Se retiró a una parte aislada del convento, a unas dependencias cerca del huerto. Lo acondicionó como si de un pequeño palacio se tratase, y no faltaron los grandes armarios para guardar sus lujosos trajes, porque una cosa era vestir el hábito carmelita de tanto en cuanto, y otra cosa era llevarlo como única vestidura todos los días. Mandó abrir una puerta para tener acceso directo a la calle y evidentemente retomó su vida social en Pastrana. La situación en el convento se hizo insostenible y las monjas lo pusieron en conocimiento de Teresa de Ávila, que cuentan le escribió una carta para intentar disuadirla de su actitud, pero como imaginaréis, la princesa hizo caso omiso a las sugerencias de la religiosa, como también le trajo sin cuidado que la propia priora le advirtiese que, de seguir con aquella frívola actitud, las monjas abandonarían el convento. Decidida a acabar con aquello, Teresa de Ávila ordena a sus monjas abandonar Pastrana y una noche, amparadas en la oscuridad y en la más absoluta clandestinidad, se van del convento. Cuentan que cuando a la mañana siguiente la princesa se levantó y se encontró sola descubriendo lo que había ocurrido mientras ella dormía, la humillación que sintió fue tal que juró vengarse. Y todo indica que aquella humillación de la futura santa Teresa de Ávila hacia la insigne princesa de Éboli, una grande de España, fue lo que motivó la denuncia del manuscrito de la religiosa por parte de la princesa a la Santa Inquisición.
Finalmente, fue el mismo rey quien intervino en el conflicto y ordenó a la Éboli que abandonara el convento, recordándole que debía ocuparse de la tutela de sus hijos y de la administración de sus posesiones. Y a partir de ahí, se dice, perdió toda cordura y sensatez. Empezó a dilapidar su capital como si la mala situación de su hacienda no pareciese importarle. Un año después de la muerte de su esposo, negoció personalmente el matrimonio de su hija mayor con el duque de Medina Sidonia y no escatimó en derroches y regalos. Agasajó a sus hijos con multitud de joyas de oro, plata, piedras preciosas, rubíes y diamantes, vestidos, brocados, telas de oro y seda. Vendió algunas de sus casas en Madrid y ofreció el convento abandonado por las carmelitas a las monjas de la Concepción Franciscana de Toledo, que inmediatamente se hicieron cargo de él. El padre de la princesa, preocupado por la situación económica y también por la salud mental de la Éboli, escribió al rey para que éste ordenara a doña Ana regresar a la corte. Al monarca también le preocupaba la conducta irracional de doña Ana y tal vez por eso, para evitar que acabara arruinándose, le nombró un administrador para que velara por sus bienes. La princesa deja Pastrana y vuelve a Madrid, y una vez más las versiones difieren en cuanto a las razones de su regreso. Por una parte, don Diego, que tras enviudar volvió a casarse y esperaba un hijo de su nueva esposa, colocó a la princesa en una situación muy complicada, pues si el nuevo hijo era un varón, le arrebataría la herencia de los Mendoza. Por otra parte, la situación económica de la princesa iba de mal en peor, por lo que necesitaba dinero. Y también estaba Antonio Pérez, amigo y pupilo del príncipe de Éboli y en aquel momento secretario de Estado de Felipe II, que pudo haberla animado a viajar a Madrid prometiéndole ayuda e incluso se dijo en aquel tiempo que el monarca autorizó privadamente su regreso. Pero también pudo ocurrir que la princesa abandonara Pastrana porque añoraba su protagonismo junto a los reyes. No olvidemos que era en la corte donde se cocían los asuntos importantes y ella formaba parte de un núcleo poderoso de intrigas, de tráfico de influencias y corrupciones económicas, y estar alejada de esos círculos de poder significaba estar marginada y aislada. La Éboli era una mujer muy inteligente y muy astuta y entendió que para volver a estar en el centro de poder solo tenía que aliarse con Antonio Pérez, que no era un ejemplo de virtud precisamente. Era un secretario de Estado, podemos decir algo disoluto, por no llamarlo corrupto. Y su inmoralidad e indecencia no las adquirió por culpa de la princesa, y tampoco la necesitó a ella para ser más corrupto, más ladino y más tramposo. Se bastaba y se sobraba él solito. Así que posiblemente, y en el contexto histórico del siglo XVI, y en un escenario de monarquía y poder donde las conjuras y traiciones estaban a la orden del día, la posterior relación amorosa que mantuvieron la princesa de Éboli y Antonio Pérez se basó en los intereses de poder mutuos que compartían. Sea como fuere, la princesa de Éboli regresó a Madrid y se instaló en la corte. Circunstancia que no hizo ninguna gracia ni al monarca y menos aún a sus colaboradores más directos, especialmente al sacerdote Mateo Vázquez de Leca, uno de los más estrechos colaboradores del soberano. Todos en la corte sabían de la aversión de Vázquez de Leca hacia Antonio Pérez. Su mayor deseo era desbancar al secretario de Estado, solo que el rey apreciaba sinceramente a Pérez y delegaba en él todos los asuntos de Estado. Tanto confiaba en él que Antonio Pérez tenía acceso a toda la correspondencia privada del monarca. Como secretario del Consejo de Estado, era el nexo de unión entre el Consejo y el monarca y la persona mejor informada junto al rey de la monarquía hispánica. En él se centralizaba la información que llegaba de los embajadores españoles en Europa y de los agentes que la monarquía tenía diseminados por todo el continente. Resumía la información recibida, la llevaba al Consejo y allí se discutía. Una información que era la base para la toma de decisiones del monarca y de aquellos organismos que tenían poder de decisión en lo referente en materia de política exterior. Así que imaginaros el inmenso poder que tenía.
La rivalidad de Vázquez Leca con Antonio Pérez y la princesa de Éboli le llevó a intrigar en su contra, siendo uno de los que hicieron estallar el escándalo que provocó el encarcelamiento de Pérez y el destierro de la Éboli. Tras la caída de Pérez, la influencia de Vázquez alcanzó las más elevadas cotas hasta su fallecimiento el 5 de mayo de 1591 debido a la gota. Siendo como eran amantes, la princesa tuvo acceso a las confesiones que en la intimidad de la alcoba le hacía Antonio Pérez sobre secretos de Estado y también de las intrigas relacionadas con Flandes y más concretamente con don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, y por consiguiente del asesinato que terminaría con la vida de Juan de Escobedo, secretario personal de don Juan de Austria. Pero vayamos a los hechos que desembocaron en aquel asesinato. Como os he contado a lo largo del relato, durante el reinado de Felipe II había dos facciones políticas, los más conservadores con el hermanastro del monarca Juan de Austria y el duque de Alba a la cabeza, y los más liberales, el partido del fallecido Gómez da Silva, y donde estaba Antonio Pérez, facciones políticas muy enfrentadas y que en aquel año de 1578 unos querían saber de los otros y los otros de los unos. Y en aquel escenario de intrigas y conspiraciones, Juan de Austria envía a Madrid a su secretario personal, Juan de Escobedo. Una vez en la capital, descubre una trama terrible que afecta a las aspiraciones de la corona española sobre la corona portuguesa. Y parece probado que la princesa de Éboli conspiró en ese asunto portugués contra el rey Felipe II cuando intentó casar a una de sus hijas con el heredero de la Casa de Braganza, dinastía que también aspiraba a sentarse en el trono luso, y puso toda su información al servicio de esos nobles portugueses. A las 9 de la noche del 31 de marzo de 1578, un lunes de Pascua, Juan de Escobedo sale de la casa de Ana de Mendoza, princesa de Éboli, donde había pasado un largo rato. El secretario de Juan de Austria monta a caballo, acompañado de 2 criados y un paje con antorchas. Al doblar la esquina, en la calle de la Almudena, un grupo de 6 facinerosos lo espera entre las sombras. Cuando está cerca, le atacan sin darle tiempo a defenderse. En la refriega, uno de ellos le asesta una estocada que le atraviesa de parte a parte. Escobedo cae de su montura al suelo y se desangra hasta morir sin tiempo, como decían entonces, para confesarse. Las crónicas cuentan que hubo testigos, pero al parecer no fueron capaces de reconocer a los agresores, que huyeron a toda velocidad. En el suelo, fruto de la refriega, se dejaron un arcabuz, un puñal y 2 capas. En el momento del crimen, Felipe II estaba en San Lorenzo del Escorial, donde le comunicaron la trágica noticia. No se puede afirmar ni tampoco negar que el monarca estuviese al tanto de aquella conjura para asesinar a Escobedo, aunque a día de hoy los historiadores no se ponen de acuerdo con ello. Tan pronto se conoció el asesinato de Escobedo, la rumorología se disparó y todos se preguntaban quién había matado al secretario personal de Juan de Austria, quién había osado matar al secretario del héroe de Lepanto, don Juan de Austria, uno de los personajes más admirados y queridos por el pueblo español en aquellos tiempos. ¿Quién podía haber sido? Y por supuesto, todos pusieron sus ojos en la pareja Pérez-Éboli, cuya relación ya era un secreto a voces. Una de las versiones más contadas y repetidas es que el asesinato de Juan de Escobedo fue la consecuencia inevitable de que éste descubriese el romance entre Antonio Pérez y la princesa de Éboli y tratara de coaccionarlos sin éxito. En cambio, la versión más aceptada por los historiadores es que lo que Escobedo descubrió en realidad fueron sus negocios, el tráfico de influencias que la princesa y Antonio Pérez venían practicando desde hacía tiempo, amén de la conjura contra Felipe II para arrebatarle la corona de Portugal, pero es que incluso pudieron darse ambas circunstancias. El rey sabía también la verdad, que no debía pedir testigos, sino a sí mismo. Antonio Pérez, por supuesto, lo niega todo, su supuesta relación con la princesa y su implicación en el asesinato de Escobedo y la conjura contra su propio monarca. Felipe II le cree, pero aún así entra en descrédito porque las sospechas están más que fundadas. Y por lo visto hubo hasta delatores, o sea, chivatos que traicionaron a Antonio Pérez.
Por su parte, la princesa de Éboli estaba desolada, sabedora de que los dedos acusadores la señalaban. Y Felipe II tampoco lo puso fácil, pues no se pronunciaba abiertamente sobre el feo asunto. Pero a los 16 meses de la muerte de Escobedo, la princesa de Éboli quedó arrestada en su domicilio por voluntad del monarca, y el mismo día y a la misma hora de la noche, Antonio Pérez sufría idéntica privación de libertad. En la corte, aquel decisivo paso del rey se relacionó con la muerte de Escobedo. En este punto, me gustaría contaros un acontecimiento político y de heredad de trono que aconteció en 1578, el mismo año del asesinato de Escobedo, y que influyó directamente en los intereses de la corona española y también en la inclemente y severa decisión que Felipe II tomó respecto al encierro de la princesa de Éboli. En la batalla de Alcázar-Quibir y en su lucha contra el Islam, el 4 de agosto, en la segunda campaña que emprende en su corto reinado, fallece con apenas 28 años el rey Sebastián I de Portugal, hijo de doña Juana de Austria y único heredero directo al trono de Portugal. Felipe II, como hermano de la madre del rey muerto, reclama su derecho al trono, un trono al que también aspiraba la Casa de Braganza, como ya os he contado, pues la duquesa Catalina de Braganza estaba a la par en cuanto a derechos dinásticos, ya que ambos eran descendientes del rey Manuel I de Portugal. En aquella pugna, y tras varios lances y una breve guerra, en 1581 Portugal quedó incorporada finalmente a la monarquía hispana hasta el año 1640. Pero en 1578 lo del trono portugués no estaba muy claro, y tal vez el rey temió la influencia que aún tenía el partido de los seguidores de Gómez da Silva en Portugal y decidió suprimir el peligro que encerraba la princesa. El arresto domiciliario pasó a ser rígida prisión y la princesa fue trasladada a la Torre de Pinto, donde permaneció varios meses, coincidiendo con el momento culminante de la sucesión a la corona portuguesa. De la Torre de Pinto la llevan a Santocarz, donde gozó de una cierta libertad que le permitía recibir la visita de sus hijos. En cuanto a Antonio Pérez, se le prohibió todo contacto con él. En 1581, Felipe II es coronado rey de Portugal y, curiosamente, con la incorporación del trono de Portugal a la corona española, el monarca alivia la prisión de la princesa, permitiéndole regresar a su casa de Pastrana. Cuentan que nada más regresar pareció recobrar la alegría. Después de todo, estaba en su casa, donde tan feliz fue junto a su amado esposo. Al principio le permitían moverse libremente por todas las dependencias e incluso asistir a los oficios religiosos en la misma capilla de palacio. Pero aquel encierro domiciliario cambiaría drásticamente para mala suerte de la Éboli, y una vez más el papel que jugaría Antonio Pérez en aquella trama de conjuras y traiciones sería definitivo para el destino de la princesa. Pero mientras tanto, Antonio Pérez disfruta en Madrid de una relativa libertad hasta que, 7 años después del asesinato de Escobedo, en 1585, se dicta acto de prisión contra él. A partir de ese momento y durante 5 años vivirá recluido en distintas cárceles, pero es un prisionero especial que goza de ciertas consideraciones. Sus contactos siguen siendo importantes y gracias a ellos podrá escapar de la prisión en 1590, cuando la situación se complica para su causa. Pérez, aprovechándose de las tensiones políticas entre la corona y el virreinato de Aragón, se acogerá a los privilegios de los fueros para entregarse a la justicia aragonesa y ser juzgado por ella. Lo ingresan en la cárcel de los manifestados, pero cuando Felipe II quiso, a través de la Inquisición, apropiarse del prisionero, el pueblo de Zaragoza salió a la calle para evitar el traslado de Antonio Pérez a las dependencias inquisitoriales. El justicia de Aragón, Juan de Lanuza, se mantuvo firme en la defensa de las leyes forales y se negó a entregar a Antonio Pérez, lo que más tarde le costaría la vida, siendo decapitado el 20 de diciembre de 1591. Pero no fue el único zaragozano ejecutado. De mayo a septiembre de aquel año, el pueblo zaragozano se enfrentó al ejército de Felipe II, que por la fuerza aplastó la revuelta zaragozana. Y esa situación la aprovechará Antonio Pérez para huir a Francia primero y después a Inglaterra. Y que sepáis que este señor, Antonio Pérez, fue quien dio inicio a esa leyenda negra sobre España, cuando en un acto ruin de venganza contó lo más grande sobre el Imperio Español y su monarca en ese momento, Felipe II. Muy lejos de allí, en el Palacio Ducal de Pastrana, los años pasaban, la salud de la princesa se resentía y la ansiada libertad, la merced real, no llegaba.
Familiares suyos presentaron ante el monarca la exemente de locura, creyendo tal vez que, en verdad, la princesa estaba perdiendo el juicio, aunque lo más posible, lo que realmente pretendían conseguir era la misericordia del soberano. Pero todo fue inútil. Rogué a uno de mis hijos que suplicara merced a los pies del rey, y le ordené le comunicara que yo siempre me someteré a su voluntad. Al tanto, Felipe II, de la huida de Antonio Pérez, ordena extremar el rigor de la prisión de la princesa, temiendo acaso que ella hiciera lo mismo o culpándola tal vez de haberlo ayudado en su huida. Ordenó levantar una pared que separase la habitación donde se encontraba la princesa con el resto del palacio, quedando prácticamente emparedada, y allí, como os he contado al inicio del episodio, pasó sus últimos años recluida en su palacio ducal, el Palacio de Pastrana. Allí estuvo cautiva hasta que falleció a la edad de 52 años en 1592, víctima de la enfermedad y con la única compañía de su hija pequeña Ana y 2 doncellas que le fueron leales hasta el último momento. Su hija, esa niña que hasta después de la muerte de su madre nunca vio la luz en libertad. Fue enterrada en la colegiata de Nuestra Señora de Pastrana al lado de su esposo. Lo cierto es que los verdaderos motivos de aquella severa y cruel reclusión a la que Felipe II condenó a la princesa de Éboli siguen siendo un secreto, porque jamás se le acusó oficialmente de nada en concreto, aunque sus contemporáneos y más tarde la historia, la literatura e incluso la ópera se encargaron de buscar los pecados de doña Ana de Mendoza, acusándola directamente del asesinato de Juan de Escobedo. Y si en verdad Felipe II la creía culpable de conjuro y conspiración, ¿por qué nunca se le acusó formalmente? ¿Por qué no se le abrió una causa procesal? Las razones deben enmarcarse en el escenario de un siglo XVI, donde el marco jurídico, las leyes, eran muy distintas a las que tenemos en el siglo XXI. En la actualidad se juzga individualmente, es decir, a quien comete el delito. En aquellos tiempos las cosas eran de otra manera. La justicia no solo juzgaba y condenaba al que supuestamente había delinquido. La sentencia y la condena afectaba a todos los miembros de una misma familia, aunque nada hubiesen tenido que ver. Y a tenor del sincero aprecio que Felipe II tuvo siempre a Gómez da Silva, es posible que el monarca juzgara conveniente no levantar acusación alguna contra la princesa, evitando así el proceso judicial y las nefastas consecuencias para los hijos de la Éboli si finalmente la hallaban culpable, que hubiese sido lo más seguro. De Ana de Mendoza nos han quedado los cuadros, donde aparece tal cual pirata bucanera con su famoso parche en el ojo derecho. También su leyenda negra, como aquellos túneles que se convirtieron en leyenda, túneles con escalinatas por los que, algunos dicen, se embozaba con capas negras y acudía en la clandestinidad a la iglesia de San Francisco o a saber a qué otras citas en aquellos años de encierro. Túneles que dejaron de ser leyenda cuando en unas obras la historia salió a la luz después de casi 500 años de haber estado enterrada bajo tierra. Y también el misterio. Cuentan que en ese palacio ducal de Pastrana, la residencia de la princesa de Éboli y su prisión en sus últimos años, pasan cosas. Dicen haber visto a la princesa entrar en las habitaciones, pasear por los grandes y largos pasillos e incluso, por las noches, haberla visto en esa habitación que fue su celda. Verdad o leyenda, la historia está en deuda con doña Ana Hurtado de Mendoza y da Silva, duquesa de Pastrana y princesa de Éboli, la bella dama del parche en el ojo derecho. El acto final, con Miguel Ángel Galán. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este acto final de un capítulo más de un nuevo programa de la historia entre bambalinas. Intrigas, conspiraciones, matrimonios interesados, intereses y secretos. Esta, entre otras, ha sido la historia de Ana Hurtado, de la princesa de Éboli, que magistralmente nos ha contado María. Y precisamente, la historia está llena de todos estos sentimientos, de todas estas emociones. Cada semana, y con muchos de los personajes que nos trae la historia entre bambalinas, vemos en primera fila algunas de esas vidas, llenas de tristeza, sacrificios y una lucha incesante que hoy día podríamos denominar vivir un infierno en vida. Y de esto hoy os quería hablar.
Muchas de esas emociones y situaciones siguen estando presentes en el ser humano. Sin embargo, y para eso está la historia, no somos conscientes de todo lo que hemos logrado con el paso de los siglos. Vivimos, o al menos así lo demuestra nuestra esperanza de vida, casi el doble de lo que hace unos siglos. En países como el nuestro, estas últimas décadas han sido las más florecientes, las más tranquilas y prósperas de toda nuestra convulsa historia. En términos de evolución, de conocimiento, pero sobre todo también de calidad de vida. Y es por ello que ahora, que cada semana puedo viajar al pasado con vosotros, no puedo sino agradecer haber nacido en una época en la que lo normal es poder criar de manera segura a un hijo, es poder elegir tus estudios, la profesión y de alguna manera controlar el futuro para planificar una vida. Por tanto, no podemos, sino con este sentimiento, no caer en esos otros vicios que también nos han seguido acompañando durante milenios, para perder lo construido y continuar transformando un mundo que no reconozcamos dentro de otros 500 años. Imagino con esperanza como un día nuestros sucesores miren atrás a nuestra época y puedan también sentirse orgullosos de sus logros gracias precisamente a nuestro legado. Entre bambalinas se construye la historia y es nuestro deber aprender de nuestro pasado para seguir teniendo un futuro. Gracias y nos vemos en 7 días, aquí, en la historia entre bambalinas. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Hemos llegado al final de la noche. Deseo, Almudena, que te haya gustado este episodio dedicado a la princesa de Éboli y, por supuesto, también es mi deseo que os haya gustado a todos. Seguid dejando vuestras sugerencias en la caja de comentarios de YouTube o en el perfil de Twitter de la historia entre bambalinas. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que te sumes a esta familia a la que le apasiona la historia. Una familia que muy pronto también tendrá su nombre, un nombre para los seguidores del canal elegido por los mismos seguidores. Y os avanzo que la próxima semana haremos un viaje extraordinario, un viaje al intrigante, enigmático y misterioso mundo de los espías. Os doy mi palabra que me he convertido en una ferviente admiradora del protagonista que nos visitará el próximo lunes. Su vida y su historia son fascinantes, pero eso será la próxima semana. Ya sabéis que la historia entre bambalinas también está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. No olvides darle al like y dejar vuestro comentario. Me encanta leerlos y de compartir el enlace del canal en vuestras redes. Gracias una semana más por acompañarme en este viaje semanal por la historia. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces os digo lo de siempre. Vivir y disfrutar de vuestra propia historia.